Audioescuelasabática.com. Lección número 6, para el 8 de mayo de 2021. La simiente de Abraham. Sábado 1 de mayo. Para memorizar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. En un pueblito, el reloj del escaparate del joyero se detuvo un día a las 9 menos cuarto. Muchos de los ciudadanos dependían de este reloj para saber la hora. Muchos llegaron tarde esa mañana porque un relojito en la vidriera del joyero se había detenido. C. L. Paddock, Good Minutes, página 244, adaptado. ¿Qué representación precisa del fracaso del antiguo Israel? El Señor colocó a Israel en medio de las naciones, Ezequiel capítulo 5, verso 5, en el punto estratégico entre tres continentes, África, Europa y Asia. Debían ser el reloj espiritual del mundo. No obstante, Israel, al igual que el reloj del escaparate del joyero, en cierto sentido se detuvo. Sin embargo, no fue un fracaso total, porque en aquel entonces como hoy, Dios tenía un remanente fiel. El estudio de esta semana se centra en la identidad y el papel del verdadero Israel de Dios en cada época, incluida la nuestra. Reseña de la semana. ¿Cuáles fueron las promesas del pacto que el Señor hizo con Israel? ¿Cuáles eran las condiciones con las que se acompañaban? ¿Cuánto éxito tuvo la nación en cumplir esas promesas? ¿Qué pasó cuando desobedecieron? Audioescuelasabática.com. Domingo 2 de mayo. Más que todos los pueblos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. No cabe dudas al respecto. El Señor había elegido específicamente al pueblo hebreo para que fuera su representante especial en la tierra. La palabra traducida como especial en el versículo anterior, segulá, puede significar propiedad valiosa o tesoro peculiar. También es esencial recordar que esta decisión fue totalmente un acto de Dios, una expresión de su gracia. El pueblo en sí no tenía nada que lo hiciera merecedor de esta gracia, porque la gracia es algo inmerecido. Escucha Ezequiel capítulo 16, verso 8. ¿Cómo ayuda eso a explicar el hecho de que el Señor haya escogido a Israel? Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Por qué Yahvé escogió a Israel? Eso era inescrutable. Era un grupito de gente sin gran cultura ni prestigio. No poseía cualidades personales especiales que justificara esa elección. La elección fue exclusivamente obra de Dios. La causa primordial de esa elección se encuentra en el misterio del amor divino. Sin embargo, el hecho es que Dios amó a Israel y lo escogió, y así cumplió su promesa hecha a los padres. Había sido elegido en virtud del amor que le tenía Yahvé. Había sido liberado de la esclavitud de Egipto por una demostración del poder de Yahvé.
Si alguna vez captara estos grandes hechos, se daría cuenta de que en verdad era un pueblo santo y sumamente apreciado. Por lo tanto, cualquier tendencia suya a renunciar a un estatus tan noble era extremadamente reprobable. J. A. Thompson, Deuteronomio, páginas 130 y 131. Según el plan divino, los israelitas debían ser un linaje real y sacerdotal. En un mundo de maldad serían reyes morales y espirituales en el sentido de que prevalecerían sobre el dominio del pecado. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Como sacerdotes debían acercarse al Señor en oración, alabanza y sacrificio. Como intermediarios entre Dios y los paganos, debían servir como instructores, predicadores y profetas, y debían ser ejemplos de una vida santa, los exponentes celestiales de la verdadera religión. Analiza la frase del versículo de hoy en la que el Señor dice que debían ser más especiales que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si consideramos todo lo que enseña la palabra sobre la virtud de la humildad y el peligro del orgullo, ¿qué crees que significa este versículo? ¿En qué sentido iban a ser más especiales que todos los pueblos? ¿Deberíamos aplicar esa idea a nosotros también como iglesia? Si es así, ¿de qué manera? Audioescuelasabática.com. Lunes 3 de mayo. Acuerdo de tierras. Génesis capítulo 35, verso 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. La promesa de que se daría una tierra al pueblo de Dios, Israel, primeramente la recibió Abraham, y luego les fue repetida a Isaac y a Jacob. Las palabras de José en su lecho de muerte repiten esta promesa. Génesis capítulo 50, verso 24. Sin embargo, Dios informó a Abraham que pasarían 400 años antes de que la simiente de Abraham tomara posesión de la tierra. Génesis capítulo 15, versos 13 y 16. El cumplimiento de la promesa comenzó en los días de Moisés y de Josué. Moisés repitió el mandato divino: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. Deuteronomio capítulo 1, verso 8. Escucha Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 15. ¿Qué implican estas palabras? En resumen, la tierra le sería dada como parte del pacto. Un pacto implica obligaciones. ¿Qué obligaciones tenía Israel? Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La primera parte de Deuteronomio capítulo 28 describe las bendiciones que recibiría Israel si cumpliera la voluntad de Dios. La otra parte del capítulo trata de las maldiciones que le sobrevendrían si no cumplía. Estas maldiciones fueron en gran parte, aunque no totalmente, provocadas simplemente al darle al pecado la posibilidad de concretar sus resultados malvados. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
Gálatas capítulo 6, verso 8. Como el agua que, por sí sola, no dejará de correr hasta encontrar su nivel, como un reloj que, por sí solo, no dejará de funcionar hasta que se haya agotado por completo, como un árbol que, si se deja crecer, no puede sino dar su fruto apropiado, así también el pecado tiene un nivel que buscar, un curso que seguir, un fruto que madurar, y en fin de ellos es la muerte. Romanos capítulo 6, verso 21. A pesar de todas las promesas de tierras, esas promesas no eran incondicionales. Surgieron como parte de un pacto. Israel tenía que cumplir su parte del trato, de lo contrario, las promesas podían anularse. El Señor dejó muy en claro más de una vez que si desobedecía, la tierra le sería quitada. Lee Levítico capítulo 26 versos 27 al 33. Es difícil imaginar cómo el Señor pudo haber sido más explícito con sus palabras. Como cristianos, esperamos recibir y conservar la tierra prometida del cielo y la tierra renovados. No han sido prometidos al igual que la tierra prometida terrenal para los hebreos. Sin embargo, la diferencia es que una vez que lleguemos allí, no hay posibilidad de que los perdamos. Daniel capítulo 7, verso 18. Al mismo tiempo, existen condiciones para que lleguemos allí. ¿Cómo interpretas cuáles son estas condiciones, especialmente en el contexto de la salvación solo por fe? Audioescuelasabática.com. Martes 4 de mayo. Israel y el pacto. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Jeremías capítulo 11, verso 8. Escucha bien este versículo. El Señor dice que traerá sobre ellos todas las palabras de este pacto. Sin embargo, está hablando de algo malo. Aunque tendemos a pensar que el pacto nos ofrece solo algo bueno, existe la otra cara. Este principio se vio con Noé. Dios le ofreció algo maravilloso, preservarlo de la destrucción, pero Noé tuvo que obedecer para recibir las bendiciones de la gracia de Dios. Si no lo hacía, se aplicaría la otra parte del pacto. Compara el texto anterior con Génesis capítulo 6, verso 5, relacionado con el mundo antidiluviano. ¿Cuál es el paralelismo? ¿Qué dicen estos versículos sobre lo importante que es que controlemos los pensamientos? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Desgraciadamente, la historia de Israel como nación fue mayormente un reiterado patrón de apostasía, seguido de juicios divinos, arrepentimiento y un período de obediencia. Solo brevemente, bajo los reinados de David y de Salomón, controlaron la extensión total del territorio prometido. Examina estos versículos de Jeremías sobre la apostasía de Israel. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová.
Jeremías capítulo 3 versos 1 y 20, énfasis añadido. Esto trae a colación algo que se mencionó anteriormente. El pacto que Dios quiere hacer con nosotros no es simplemente un acuerdo legal y frío, hecho entre empresarios, por el que cada uno busca sacar la mejor tajada. La relación de pacto es un compromiso tan serio y sagrado como el matrimonio, razón por la cual el Señor usa las imágenes que usa. La cuestión es que la apostasía de Israel no tuvo su causa en la desobediencia, sino en una relación personal rota con el Señor, ruptura que causó desobediencia y finalmente trajo castigo sobre ellos. ¿Por qué el aspecto relacional y personal es tan decisivo en la vida cristiana? ¿Por qué si nuestra relación con Dios no está bien, somos tan propensos a caer en el pecado y la desobediencia? Además, ¿qué le dirías a alguien que se pregunta, ¿cómo puedo desarrollar una relación profunda y amante con Dios? Audioescuelasabática.com. Miércoles 5 de mayo. El remanente. A pesar del ciclo repetido de apostasía, juicios divinos y arrepentimiento de Israel, ¿qué esperanzas se encuentran en estos textos? Isaías capítulo 4, verso 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Miqueas capítulo 4 versos 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Sofonías capítulo 3 versos 12 y 13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Aunque el plan de Dios para el antiguo Israel se arruinó por la desobediencia, nunca se frustró completamente. Entre las malezas todavía crecían algunas flores. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento hablan de este fiel remanente a quien Dios reunirá para sí como un hermoso ramo. El propósito de Dios al crear y conservar un remanente fiel fue el mismo que para todo Israel: usarlo como instrumento divinamente designado para declarar mi gloria entre las naciones. Isaías capítulo 66, verso 19. De esta manera, otros se unirían a los fieles para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 14, verso 16. Por lo tanto, no importa cuán mala se haya vuelto la situación, Dios siempre tiene algunos fieles que, a pesar de la apostasía dentro de las filas del pueblo escogido de Dios, mantuvieron firme su llamado y elección. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 10. En resumen, al margen de las deficiencias de la nación en general, todavía había quienes trataban de cumplir lo mejor posible su parte del pacto. Ver, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 19, versos 14 al 18. Y aunque quizás hayan sufrido, junto con su nación, como el exilio de la tierra, la promesa final y suprema del pacto será de ellos, la de la vida eterna. Escucha Juan capítulo 10, versos 27 y 28. ¿Qué enseña Jesús allí?
Aplica las palabras de Jesús y las promesas en ellas expresadas a la situación relacionada con la apostasía del antiguo Israel. ¿Cómo ayudan estas palabras a explicar la existencia de un remanente fiel? Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hace unos años, una joven abandonó por completo su fe cristiana, fundamentalmente porque estaba desanimada por el pecado, la apostasía y la hipocresía que veía en su iglesia local. En realidad no eran cristianos, decía, usando eso como excusa para renunciar a todo. Responde la siguiente pregunta sobre la base de los principios del estudio de hoy. ¿Por qué esta excusa es tan poco convincente? Audioescuelasabática.com. Jueves 6 de mayo. El Israel espiritual. Independientemente de los errores y los defectos del antiguo Israel, el Señor no había acabado con el plan de crear un pueblo fiel para que lo sirviera. De hecho, en el Antiguo Testamento se esperaba con ansias el momento en que el Señor crearía un Israel espiritual, un cuerpo de creyentes fieles, judíos y gentiles, que continuarían la obra de predicar el Evangelio al mundo. Escucha Gálatas capítulo 3 versos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 1. ¿De qué promesa habla Pablo en el versículo 29? 2. ¿Cuál es el elemento clave que convierte a una persona en heredera de estas promesas? Versículo 26. 3. ¿Por qué Pablo acaba con las distinciones de género, nacionalidad y estatus social? 4. ¿Qué significa ser uno en Cristo? 5. Escucha Romanos capítulo 4, versos 16 y 17. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a comprender lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29? Romanos capítulo 4, versos 16 y 17. Por lo tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Como hijo de Abraham, Cristo llegó a ser en un sentido especial heredero de las promesas del pacto. Mediante el bautismo recibimos consanguineidad con Cristo y por medio de él adquirimos el derecho a participar en las promesas hechas a Abraham. Por lo tanto, todo lo que Dios prometió a Abraham se encuentra en Cristo, y las promesas llegan a ser nuestras no por nacionalidad, raza o género, sino por la gracia que Dios nos concede mediante la fe. La dádiva prometida a Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. Así dice el apóstol: no por la ley,
fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos capítulo 4, verso 13. Y la Biblia enseña claramente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas a través de Cristo. Los creyentes llegan a ser herederos según la promesa, herederos de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, herederos de la tierra libre de la maldición del pecado. Patriarcas y Profetas, página 167. Esta promesa se cumplirá literalmente cuando los santos vivan en la tierra nueva por los siglos de los siglos con Cristo. Daniel capítulo 7, verso 27. Audioescuelasabática.com. Viernes 7 de mayo. Para estudiar y meditar, lee Elena de White en Profetas y Reyes, La Viña del Señor, páginas 11 a la 16. Esperanza para los paganos, páginas 272 a la 280. La Casa de Israel, páginas 519 a la 532. Dios no conoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo, que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre. Profetas y Reyes, página 274. Escucha Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, para descubrir los 4 títulos que Pedro aplica a la Iglesia. La mayoría de estos títulos se reflejan en los siguientes textos del Antiguo Testamento que se refieren a Israel. Éxodo capítulo 19, verso 6 e Isaías capítulo 43, verso 20, que enfatiza cada uno de estos títulos sobre la relación de la Iglesia con Dios. Por ejemplo, el título Pueblo Escogido enfatiza el hecho de que Dios eligió a la Iglesia y tiene un destino específico para ella. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Preguntas para dialogar. 1. En el antiguo Israel, los sacerdotes hacían sacrificios de animales que remitían al Mesías. Como miembros de un sacerdocio real, ¿qué tipo de sacrificios deben hacer los miembros de la Iglesia? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. 2. Dios separó a Israel del mundo a fin de que pudiera ser una nación santa. También debía cumplir las verdades de la salvación con el mundo. Lo mismo puede decirse de la Iglesia actual. ¿Cómo es posible estar separado del mundo y al mismo tiempo estar en condiciones de compartir el Evangelio con el mundo? ¿Cómo nos ayudan la experiencia de Israel y el ejemplo de Jesús a responder esta pregunta? 3. Dios siempre mantuvo un remanente con el antiguo Israel. Piensa en Elías y el remanente que existió durante su época. Primera de Reyes capítulo 19,
Observa especialmente el versículo 18. ¿Por qué a menudo es más fácil ser fiel a Dios en medio de gente mundana que entre los que apostatan de nuestra familia de la iglesia? Resumen: el verdadero Israel de Dios, ya sea antes o después de la cruz, es el Israel de la fe, gente que vive en una relación espiritual de pacto con Él. Estas personas actúan como representantes del Señor al presentar al mundo el Evangelio de su gracia salvadora.